una vida conmigo? Sí, aunque sea solo un instante. Éramos un matrimonio normal. Hasta que apareció Malverde. ¿O quieres que le diga la verdad a Nacho? A Nacho no lo metas en esto. Tú y yo hicimos un compromiso, Vicente, por el bien de Nacho. ¿Por qué no pinta aquí al profesor? ¿Es una celebridad aquí en el pueblo? Solamente me tiene que demostrar que es una persona digna de retratar. Esa niña es el diablo hecho mujer. No le permito que dé mi fe, padre Hilario. Yo nunca he reclamado nada de las tierras de mi esposa, de don Ramón, pero quiero más. Y yo sé que esas tierras no están siendo explotadas como se debería. Socios. Socios. ¿Se vienen todos juntos? ¿O uno de ustedes es el valiente que quiere demostrarle a los demás que puede solito con Malverde? Dígamelo en mi cara. Soy yo el enemigo que llegó a combatir en esta tierra de nadie. Creo que primero tienes que hablar con tu hijo y decirle algo muy importante, ¿no? Vicente, dile, por favor. Nacho, tu mamá y yo estuvimos hablando y... We're not going to the States anymore. Hay muchas cosas que hacer acá, that's it. Ah, pues por mí está bien. Sí, no se preocupen. Bueno, nos vemos. No me gustaría romperle el corazón a mi hijo, pero si me vuelves a amenazar o a chantajear con decirle la verdad, Vicente, te juro, yo misma lo hago. No, yo no te amenacé, yo nada más te hice una pregunta. Yo no entiendo la respuesta. Pero que no se te olvide que creció conmigo, que yo lo crié, que yo lo amo. Y yo lo parí, y es mi sangre, ¿cómo ves? Mira, Nacho es un muy buen niño. Y entiendo que le dolería mucho, pero al final él se va a reponer. El único que saldría perdiendo aquí, Vicente, eres tú. Estás amenazándome con apartarlo de mí, entonces. Yo no amenazo, yo advierto. No me vuelvas a poner a Nacho entre nosotros. Precisamente de eso es de lo que estoy hablando. Más de 12 años juntos. Una vida en común, un hijo por el cual daría la vida. Y todo eso dejó de importarte desde que llegó Nazario. ¿Y ahora qué? ¿Nos convertimos en un cierto tipo de error? Pues pensé que no éramos un error. Pero empiezo a dudarlo. Con permiso. ¿Sabe qué, Luna? Si así lo siente, dígalo. Pero sabe una cosa, está equivocado. Son muchos los que me ven como un enemigo y me la compro. Que digan sapos y serpientes de mí. Y mire, tengo la espalda muy ancha para tantos escupitajos. Pero ¿usted qué ha hecho por San Blas de Vaca desde que llegó? Yo sí he hecho cosas. ¿Se siente usted muy orgulloso de haber tomado la autoridad por su propia mano? Ya teníamos a Malverde a tiro de piedra y usted en vez de ayudarnos agarra. Anda muy alzadito, ¿no? Metiendo al bote a quien hace su trabajo. Eleuterio, no seas altanero con el coronel. Coronel, métalo preso de una vez. Que pague por lo que ha hecho. Así podemos hablar usted y yo de cómo vamos a llevar esto. Patrón, ¿por qué? Porque quiero y porque puedo. Jones, ¿qué me dice? Está bien, Quiñones. Hablemos. Están todos detenidos. Saquen ya a Gamboa. Si es que ya me veo. Ya me veo yendo a hablar con la autoridad para sacarlo. ¿Sabes qué? Oye, ve por él. Ve por Herminio. Te estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿Que solo le haces caso a él? Hey. Ve. ¿No quiere guarecerse del sol? No. Tengo esto y... Ándale. La invito a tomarse algo. Le van a salir pecas allí. ¿Dónde? Vamos. Adelante. ¿Qué miras? A lo tuyo. Gracias. Es por aquí. Venga. Me da mucho gusto que sí se haya percatado de la situación del pueblo. Y yo le celebro que haya entendido la importancia de preservar la autoridad.
Nos sirve a los dos. A su gente le da la lección de que tienen que respetarme. Y a mí saber que puedo contar con ellos para hacer cualquier tipo de trabajo que no se ve bien que haga la ley. Veo que después de todo sí nos vamos a entender muy bien, Luna. Aunque usted no puede permitir que esa gentuza le siga tomando el pelo. Pero no se sienta mal. También me lo tomaron a mí y al pueblo entero. Tenemos que ser inteligentes, hacernos fuertes el uno con el otro. Habla usted como si tuviera poder estatal. Pero he ganado. Seamos inteligentes, coronel. Tenemos que aliarnos, no pelear. En cuanto a mis hombres, déjelos encerrados hasta mañana. Así me ahorro la cena de toda esa gente. No, se anda usted con medias tintas, por lo que veo. Además, creo que nos estamos entendiendo. Y en cuanto a lo demás en el pueblo, tenemos que ser inteligentes, buscar alianzas y que no nos vean las intenciones. Hay que distanciar al enemigo. Y yo creo que nuestro enemigo es el mismo. ¿O no? Como sabe, esta casa va a ser para mi hermano, el coronel Lisandro Luna, y para mí. Sí. En lo que empiezo mi vida religiosa. Si es con esa idea. Algún día me gustaría saber si no estás haciendo todo esto para llevarle la contra a tu hermano. Me gusta la sala, el espacio. Nada comparado a mi otra casa, pero nos puede servir. Con permiso. Tiene muy buena luz también. Pero lo que más me gusta es este patio interno. Es lo más bonito que tiene la casa. Está bien, Ángeles. La tomo. Qué bueno que te gustó. Sí, la verdad es que es muy bonita la casa. Pero ¿no crees que deberías esperar un poco a que tu hermano la vea antes de decir? No. Está bien, mi hermano no sabe de estas cosas. Prefiero decidir yo. Me dices cuando nos podamos mudar. Claro. Gracias. Pásele. El día está pesado. ¿Qué le ofrezco? Nada. Nuestra agua está limpia, está decantada. Un agua de cebada, por favor. Puede sentarse adelante. ¿Usted no es una de las...? Sí. Una de las del escándalo con su marido. Golpeada salvajemente por el perro rabioso de Eleuterio. Y encarcelada. ¿Hizo algo fuera de la ley? Pues según la ley que mangonea a su marido a conveniencia, pues sí. Según la ley de verdad, no. Todo el mundo odia a mi marido, pero él también ha hecho muchas cosas por el pueblo. ¿O ya se olvida del agua? No se nos olvida. Pues bien que la pagamos, ¿no? Capaz y más de lo que cuesta. Yo no me meto en los asuntos de mi esposo. Pues debería. Debería. Qué bueno que comieron bien, porque no vamos a parar hasta en la noche. Nazario, págales, por favor. Muchas gracias por todo. Ya saben, si les preguntan por nosotros, no nos han visto, ¿eh? Ándale, tamal. Sé perfectamente en qué estás metido, Chuyín. Tienes que tener mucho cuidado con los demás. Sobre todo que no se enteren que le estás haciendo favores a Malverde. ¿Entiendes? Es que a veces salen encargos, maestro. Él tiene asuntos con doña... Un caballero no tiene memoria para esas cosas. ¿Dónde está mi mujer? Ahí, patrón. No entiende, Este agua está muy diferente, ¿verdad? Y mira que me gusta, pero creo que aquí lo preparan diferente, ¿no?
¿Cuántas malditas veces tengo que decir que aquí no hay persona? ¡Vámonos! ¡Cuidado, porquería! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adre! ¿Qué cosa? ¡Quietos! ¡Qué huble! A ver, señoritas, ¿desde dónde me vienen siguiendo? ¿Eh? ¿Qué? ¿No saben usar la lengua? Pues si no la saben usar, pues mejor se las corto, ¿verdad? ¡Qué huble! Pues yo sí sé usar la lengua, ¿cómo la ven? Y me viene siguiendo desde Durango. ¿Qué pensaron? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta, bola de ¡Estamos en Sinaloa! Y esta no es su jurisdicción. Así que nadie se va a dar cuenta si se los lleva a la fregada. A mí se me hace que los voy a dejar para que se los coman los coyotes. Nah, mejor no. Han de saber bien feo. A ver, quítese las armas y las municiones, de volada. ¡De volada, de volada, hombre! ¡Ahora, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Órale, quítesela ellos también! ¡De volada! ¡Órale! ¡Órale, de volada! ¡Pélense! ¡Pélense, por favor! ¡Órale! ¡Chachos! Buen trabajo. Sí. Llegamos a donde vinimos. San Blas de Vaca. Entonces va a venir el Malverde o no, gringo, ¿eh? Espérate, mamacita, ahorita te llego en lo que acabo aquí. Zula. Pues él dijo que sí. De hecho, sé que viene en camino. Pero le digo algo, general. Son muy desconfiados. Yo diría que incluso un poco misteriosos. Él quiere saber qué quiere usted con él. Quiere escucharlo. Mira nomás qué enamorada se echó el mendigo gabacho con Malverde. Fierro, para la próxima te mando a ti. Mi madre es... No. Yo lo que trato de decir es que no la van a tener fácil. Ahora ni me digas que la película ya no es sobre mí. ¿A poco si te hizo el milagrito el santo Malverde? Así te quería. Toda. Te pusiste así dolorosa para él. ¿Qué estás hablando, Herminio, por favor? El maestro. Te pusiste así para el maestro. Te estás volviendo loco. Te están comiendo los celos. Ya, por favor. Era de Dios que estuvieras hablando con el chiquillo mucoso. Era del maestro Matías. ¿Papá?
Ya está lista la cena. Anda, Nacho, vete a lavar las manos para cenar. Vicente, ¿pasamos? Buenas noches. Buenas noches. Venía a presentarles a mi hermana Lucrecia. Buenas noches. Mucho gusto. Y también pedirles una disculpa. Isabel, don Ramón. ¿Me la aceptan? Mañana vamos para las minas de cobre y un par de haciendas. A ver qué tanto puede donar esa gente para la revolución. Luego después agarramos para el sur. Pero antes vamos a esperar a ver si aparece el tal Malverde. Mandamos al Reid a buscarlo, ya que andaba de fisgón queriendo entrevistarlo, ¿verdad, gringo? Yes, sir. Sí, señor. Porque de ser bandolero, dice que ya se convirtió en un santo. A ver si es tan milagroso el santo patrón como lo pintan. Así que vayan pensando, ¿qué le van a pedir? Nunca me imaginé que fuera tan religioso, general. Y que tuviera tan poca seguridad que hasta se le pueden colar unos bandoleros entre sus soldados.